Bueno, esta actividad la habíamos programado en honor al Día de la Filosofía, que era el 17 de noviembre, o sea, el domingo. Quisimos hacerla el lunes, pero por razones climáticas no pudimos hacer, así que la pasamos para el día de hoy. El 17 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía. La UNESCO declaró el Día Mundial de la Filosofía en 2005, con la intención de tener un día destinado a la reflexión sobre valores esenciales que atañen a la humanidad. La filosofía proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría, y es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida, al estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia y del comportamiento correcto e incorrecto. Dicho en palabras de la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que dependen la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Con este espíritu hacemos la jornada de hoy, para lo cual invitamos a estos jóvenes interesados en la filosofía a que expongan sobre sus estudios y reflexiones. Ellos son Ignacio Podestá, Álvaro Lugo, Benicio Terán Centurión y Bautista Yajarí. Así que damos la palabra a los jóvenes, que cada uno se presente, hable de su tema. Vamos a esperar que cada uno termine de exponer y después las preguntas y las intervenciones que ustedes quieran hacer. Así los chicos tienen su espacio. 15 minutitos, 10, 15 minutitos cada uno, y en ese tiempo sí pueden exponer y contarnos sobre lo que ustedes estuvieron trabajando. Gracias. Bueno, principalmente agradecer, ¿no?, a la Biblioteca Popular Simonoto por darnos esta oportunidad, no solo de expresión, sino de divulgación de ideas filosóficas, o sea, desde la percepción que tenemos nosotros, que digamos, somos jóvenes todavía, pero el cómo nosotros desarrollamos esto. Ahora, hablar de la filosofía no solo en su importancia, sino cómo nosotros comprendemos la filosofía. De eso tenemos que entender primero qué es la filosofía en sí misma. Muchos autores han querido dimensionarla o conceptualizarla de diversas ramas, pero directamente uno podría decir que el filosofar etimológicamente nos dice que es ese amor a la sabiduría. Pero sin ir tanto a los conceptos, siempre tomo, y aunque en su momento me negué, la concepción que me dio una profesora muy allegada a mí, de Clorinda, la profesora Balbuena, la cual dice que la vida misma es la filosofía. Ahora, ¿cómo lo llevamos a eso? El ser humano, naturalmente, si uno ve qué es lo que nos diferencia a los animales, nosotros tenemos un pensamiento reflexivo, seamos conscientes o no de ello, desde cuestiones desde cuestiones tan importunas. Por ejemplo, él acaba de decidir tomar un vaso de agua. Cuestiones así, ya incluso siendo tan chiquitas, son actos filosóficos pequeños. El cómo los vemos en diferentes magnitudes va dependiendo directamente el impacto que este tiene. Ahora, ¿cómo uno se hace conciencia de ello? Desde mi parte, primeramente, soy siempre autocrítico en esto y digo que a mí, allegadamente, a los 15 años, cuando tenía directamente un pensamiento bastante cuadrado en el ámbito filosófico, me negaba muchas cosas. Ahora, inconscientemente hacía filosofía. Karl Jasper siempre, y lo tomo esto de manera conceptual, se nos dice que nos ha empujado de diferentes maneras el filosofar momentos diferentes, etapas de la vida, aunque somos inconscientes de ello. Lo que diferencia esto es que estas etapas sean, por ejemplo, las partes cuando uno se asombra, cuando uno duda de sus conocimientos o posteriormente duda de los mismos, es que eso hace conciencia de uno, bueno, tengo que empezar a reflexionar, tengo que empezar a filosofar. Eso hace la diferencia. El primer texto filosófico que leí de manera profunda y que me llevó directamente no sé si perfeccionar, pero plantear una estructura básica, fue Capitalismo y Pulsión de Muerte, de Byung-Chul Han. De manera general fue un análisis conceptual de cómo funciona, cómo se ejerce el poder desde el capitalismo a la sociedad actual del siglo XXI, sin llegar a ser una crítica ni avalo del sistema, sino explicar cómo funciona ese poder de diferentes ramas.
Posteriormente el autor, bueno, tiene sus títulos más conocidos como son Psicopolítica o La Sociedad del Cansancio, que, bueno, se hacen menciones pequeñas, pero lo que por ahí me gusta mucho de este autor es que sale de ese elitismo académico que, bueno, difiero por ahí un poco con mis compañeros, pero es algo que critico de muchos filósofos que, por ejemplo, Kant o Nietzsche, que en esa cuestión egocéntrica se olvidan de lo que nos planteaban filósofos como Sócrates, el tema de la mayéutica. Obviamente Sócrates no es ningún santo, si queremos llevarlo a una jerga, ya que él mismo se atribuía que era el elegido de la sabiduría. Es una cuestión bastante egocéntrica, pero el elemento de la mayéutica, que muchos filósofos como tales de Mileto, Parménides y otros más ya lo utilizaban, ese comunicar esto que estamos haciendo ahora y cuando se abre el espacio de preguntas y repreguntas es la mayéutica. Y que muchos filósofos, que los que critico yo, los que les llamo antifilósofos, cometen ese error al momento de atribuirse que no, yo me la sé toda y no me atrevo a que se modifique mi pensamiento. Es más, en Ecce Homo de Nietzsche hay muchos tomos del índice que, bueno, se atribuye por qué soy tan buen filósofo. Es una cuestión bastante egocéntrica. Tampoco hay que tomarlo tan tácitamente, después van a tener ellos el espacio de hablar de esto, pero porque muchos filósofos entran en esto de las metáforas y un poco de esa jerga, entonces uno nunca lo puede tomar tácitamente. Además de que no es filosófico el tomar, bueno, este autor dijo esto, entonces tal cual es así. Eso hace una cuestión dogmática. Entonces es antifilosófico también de uno tomar lo que dice un autor y repetirlo tal cual está. Ahora, si vamos a cuestiones de trabajo, el primer acercamiento que tuve con la filosofía en sí mismo, de sentarme a reflexionar y a escribir, aparte de leer, bueno, fueron las Olimpiadas de Filosofía. En lo que fue la edición 2023, bueno, que fui representante a nivel nacional. Y pasado este año también, bueno, tuve la participación y hice un ensayo, bueno, desde ramas existencialistas tratando de explicar el tema de la existencia del hombre. Algo que yo llamé como la frustración divina del ser. No quiero cargar mucho en ello, ya que directamente ese trabajo anduvo bien, pero muchas veces, y siempre pasa, y a muchos de acá les ha pasado, que pasado el poco tiempo uno empieza a releer ese trabajo y encuentra fragmentos y dice, bueno, no es tan así o lo repensé. Muchas veces, bueno, eso es la característica de la filosofía, todo lo que estoy diciendo en este momento ya queda desactualizado, ya que constantemente hay cambios. Y esto abarca lo que es la metafísica. Ahora, no por ello hay que tomarlo tan ampliamente y decir que la metafísica está aludida para todo. Y acá entro un poco en lo que tomo muchas cosas del autor, como es Immanuel Kant, por más que difiero muchas cosas, lo que sí tomo esa herramienta que utilizo para la crítica de lo que yo llamo esos antifilósofos o ese elitismo, es llevar esa filosofía salido del ámbito académico al pragmatismo filosófico. ¿Pero a qué quiero llegar? Cuando uno tiene esas ideas, uno tiene el papel y la importancia del filósofo de poder transmitir ideas académicamente profundas hacia la utilidad de la vida de las personas. Está perfecto el tema del ámbito académico, es perfecto. Ahora, también hay que saber allegar y comunicar tanto la filosofía a nivel complejizado como a nivel ya más común, porque si no difiere y volvemos a lo mismo. No hay que ir a casos ya tan extremos como eso de la mayéutica, de ir y hablar, pero bueno, también está la importancia, ¿no?, de ámbitos culturales o esta culturalización que tiene la Biblioteca del Simonoto, que nos da esta oportunidad y otras actividades más, que esto mismo que hacemos es filosofía, pero no quiero que esto quede solo acá. La importancia es que lo que no quiero que pase es que cuando salgan a la puerta se olviden todo lo que se habló acá y que quede como una linda experiencia. El trabajo de cada uno, los espectadores y que están acá, y no solo en el pregunta y repreguntas, sino también en ese llevar la filosofía en su vida diaria, en cada acción que uno tome, el hacerse conciencia de lo que está haciendo. Ahora, volviendo a eso del pragmatismo, algo que critico por ahí ya una cuestión medio de mi peculio a la hora de hacer el análisis de las obras, es el tema este de la metafísica. En las cuestiones del día a día, si uno lo lleva a cuestiones sociales o todo lo que estamos haciendo, es aplicable. Ahora, una de las crisis, lo que yo llevo a ese dogmatismo filosófico, bueno, y acá vos te va a doler un poco, pero por la cuestión de
la Iglesia Católica, por representantes como Santo Tomás de Aquino, llevaron a ese dogmatismo de la escuela aristotélica, y bueno, se nos planteaba que Dios era ese primer motor que movilizaba todos los motores. Era un motor inmutable, pero al mismo tiempo movilizador de todo. La idea es buena, pero era justificador desde la filosofía llevar a un pensamiento dogmático, era repetir otra vez un discurso con otro tipo de fundamentación, que no por nada desde la filosofía natural, o lo que conocemos hoy en día como la física, se critica mucho la escuela aristotélica por haber retrasado tanto el avance de carácter científico. Siempre se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, es una verdad. Cada ciencia, en cada rama, tiene un carácter filosófico, si no, no serían ciencias, si no, no tiene ese paso a paso del método científico. Ahora, lo mismo que pasa con los principios de Newton, si vamos a un ejemplo práctico, es que cuando uno se sale del panorama o del campo para el cual fue pensado esa ciencia, termina siendo una cuestión absurda. No por nada autores como Thomas Kuhn, en las revoluciones científicas, nos plantea que sí, una ciencia sirve para algo, o sea, una teoría, sea metafísica, científica, matemática, lo que sea, para un contexto y para un campo sirve. Ahora, cuando la querés expandir fuera de ese ámbito, termina siendo absurdo. Volviendo a ese ejemplo, uno ve por el tema de los principios de Newton, uno toma el tema de la gravedad. Ahora, cuando uno se sale de ese campo, tienen que venir revolucionarios científicos como Einstein y nos plantea el tema de la relatividad. Se amplía el panorama, entonces ahí tiene una nueva función. No se niega lo anterior y no se acarrean los errores. Y ahí entra también el ámbito. Bueno, ahí eso también termina siendo una filosofía dentro de la filosofía. Y ahí está la importancia. No es una. Por eso yo siempre tomo a pinzas el tema del pensamiento kantiano, que es verdad. La crítica que se le hace a la metafísica, en lo que era la crítica de la razón pura, es esa cuestión dogmática que se utilizaba en justificación de la existencia de Dios. Ahora, no es como otros pensadores dicen que Kant destruyó la metafísica, ya que termina también justificando la metafísica en el campo que está. Y para ir cerrando y dándole espacio también a los chicos que puedan expresarse, todo lo que planteamos acá y todo lo que vamos a plantear, creo que la importancia que tiene no es solo, al fin y al cabo, entender cómo nosotros comprendemos la filosofía en sí misma o cómo nosotros la llevamos en nuestro día a día, sino también el papel está en ustedes de todo lo que se habla acá y no a modo de otra posibilidad, lo lleven y lo compartan con otros. O sea, todo, no solo las teorías, sino, bueno, el sentarse y cada acción que tomen todos los días, frenar un rato y decir, bueno, analizar paso por paso realmente qué es lo que están haciendo. Así que dando inicio a esta charla, les permito a mis compañeros que comiencen a plantear cómo ven ellos la filosofía desde su punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. En principio, me gustaría agradecer a la biblioteca, a las autoridades de la biblioteca por habernos invitado. Hablo en mi nombre de decir que es un orgullo que nos hayan invitado y un gran halago. Y creo que también hablo por el nombre de mis compañeros, de que sinceramente es un halago muy grande que nos hayan invitado a nosotros, que consideramos a la filosofía como una parte esencial, diría yo, inclusive de nuestra vida, a dar una conferencia respecto de algo que nos gusta tanto y que diría yo que nos apasiona. Yo sinceramente, Ignacio prácticamente dijo todo, pero me gustaría expresar mi postura respecto a lo que es y cómo me trasciende a mí la filosofía. Es que yo siempre trato de incluir a la filosofía no como una materia, si se quisiese, como algo que se estudia en el colegio. Nosotros, estando en quinto año, tenemos filosofía en el instituto, sino que es una parte esencial de lo que nos hace a nosotros seres humanos en sí mismos. Nietzsche criticaba muchísimo lo que él denominaba las verdades muertas porque no representaban un verdadero avance. Y si se me permite a mí la frase, la filosofía es el mayor enemigo del dogmatismo y el dogmatismo es el mayor enemigo del razonamiento. Cuando nosotros hacemos filosofía estamos saliendo de un marco de pensamiento al que normalmente estamos acostumbrados, a lo que podríamos considerar el pensamiento dogmático, pero no dogmático al punto religioso, sino dogmático de entender algo como una verdad absoluta e incuestionable. Cualquier cosa podría ser un dogmatismo si se lo enfoca como tal.
Entonces la filosofía como tal nos permite ese carácter reflexivo para salir de lo que se quisiese, y se dice coloquialmente, una zona de confort. La filosofía es para muchísimas personas algo que es complejo, algo que es complicado y algo que inclusive para muchos representa una cuestión casi de miedo. ¿Por qué? Porque cuestionar un suelo tan estable como puede ser un pensamiento dogmático es algo que lógicamente a todos les genera un miedo. La filosofía tiene ese carácter de ser algo impresionante en algunos puntos y justamente algo conmovedor para muchos, en cuanto nos permite a nosotros poder reflexionar de una manera totalmente distinta a lo que lo vendríamos haciendo perfectamente toda nuestra vida. Y es algo complejo para muchos otros, principalmente por la clase de vocabulario y de reflexión que se lleva a cabo. Sin embargo, yo critico, al igual que Ignacio, muchísimo esta complejidad que se nos presenta por parte de la filosofía, debido a que es algo tan propio de nosotros las personas que complejizarlo a un punto donde se lo tengan en un pedestal solamente para eruditos de la materia o para gente con altas capacidades es algo prácticamente elitista, es un insulto a la filosofía misma, teniendo en cuenta que es algo tan natural de nosotros y que debería estar al alcance de prácticamente cualquiera, de la mayoría. Algo que me encantó que dijo Ignacio y que lo considero esencial también para entender a la filosofía, más allá desde su punto de vista etimológico, si se quisiese, o de autores o corrientes filosóficas que hay millares, es la integración de la filosofía con nuestra propia vida. Y es que para mí la filosofía es algo que, como lo digo, no es una materia, sino que en sí es algo que nos atraviesa en cada aspecto de nuestra vida. A diferencia de Ignacio y de Bautista, yo no creo, porque bueno, el futuro es incierto siempre, pero no creo dedicarme a la filosofía. No creo estudiar algo meramente relacionado a la filosofía, ni por asomo. Pero considero que la filosofía, desde que la descubrí, es algo que yo la voy a tener conmigo y algo en lo que voy a invertir muchísimo estudio durante prácticamente toda mi vida. Porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que es el área de la ciencia, de la tecnología, de la ciencia de la computación, y sin embargo uno pensaría que por ser un área tan dura, tan crítica y hasta con mucha más relación con la matemática, que se suele asociar con una ciencia que no tiene nada que ver con la filosofía, no tiene cabida este pensamiento filosófico. Sin embargo, al ser algo que está tan integrado con nosotros, yo lo considero que es algo que se puede aplicar en cada una de las ramas del conocimiento humano, del pensamiento y del accionar mismo, que un cocinero puede ser un filósofo, un ingeniero puede ser un filósofo y un médico puede ser un filósofo. La filosofía no es la madre de todas las ciencias en vano. Justamente de los principios filosóficos y los principios del uso de la razón, del cuestionamiento y de la búsqueda de alguna manera de ese conocimiento, de esa verdad, si se quisiese, es donde se fueron formando las distintas ramas que hoy en día conocemos como las distintas carreras, por ejemplo. En general, yo quiero enfocar a la filosofía desde un punto de vista práctico y que sobre todo esté al alcance de todos, que no existe esa barrera de que la filosofía es solamente para los que saben o para los inteligentes, porque es algo tan propio de nosotros y es algo tan lindo cuando uno lo entiende, cuando uno lo lee, lo puede debatir, lo puede charlar y sirve para tantas cosas que reducirla a un grupo elitista de personas que saben nada más es algo, como lo dije, algo que va en contra de lo que es este propio conocimiento. Yo la verdad como primer acercamiento a la filosofía fue el año pasado, nuevamente en las Olimpiadas de Filosofía. Era la primera vez que yo estaba participando y sinceramente yo no pensaba participar, pero le había acompañado a él porque él se había inscrito primero y me animó de alguna manera a participar en algo que yo tenía como miedo, la parte sobre todo de exponer. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es hablar frente a un público, para mí era algo impensado porque naturalmente siempre fui muy tímido en ese aspecto. Y, por ejemplo, yo en ese punto no tenía filosofía como materia. Y ese fue mi primer acercamiento como tal al área de la filosofía, que no digo que estoy absolutamente contento con lo que escribí, pero desde ese entonces yo sentí que algo cambió dentro de mis propios gustos, de mi personalidad, y desde ese momento yo pude enfocar de una manera, si se quisiese usar el término más filosófico, el resto de mis actividades y de mis estudios. Hasta hoy que como tal tenemos filosofía como materia,
y que tuve la oportunidad de participar por segunda vez con un resultado notablemente mejor, llegando a las instancias provinciales. La anterior vez yo recuerdo haber quedado clasificado solo a las institucionales, y que sinceramente yo noté un gran desarrollo en lo que es mi lectura, en lo que es mi reflexión, y digámosle que pude aprender muchísimo. Fue una experiencia que me llevó a aprender a leer un montón, a dialogar con personas que yo no creía poder dialogar, a entender a personas que no creí que podía entender, y de alguna manera a descubrir un montón de cuestiones que, más allá de los resultados como de un premio, de una premiación, el crecimiento, podríamos decir, espiritual, de conocimiento que tuve, fue algo que no me lo va a sacar nadie, que es una experiencia que me queda para toda la vida, y que es algo que justamente me impulsa a seguir leyendo constantemente. Impulso también eso y promuevo a cualquier persona, en principio, agarrar cualquier libro, pero agarrar un libro de filosofía no importa si es el más complejo de la historia o si es el más simple, porque en todos va a encontrar algo nuevo, siempre, en todos va a aprender algo, y que no hay que ceñirse a ese patrón de decir que no es para ellos o que no lo entienden, y mucho menos en decir que no les interesa. Muchas veces las personas en este desconocimiento es que entran en este desinterés de alguna manera por la filosofía. Es un camino que en cuanto uno lo recorre, le cuesta muchísimo salirse, por no decir que no quiere salirse de él. Y bueno, la verdad es que no tengo nada más que decir aparte de eso. Bauti. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer primero a la biblioteca por la invitación. Mi nombre es Bautista Yacarí. Soy, en pocas palabras, un chico de 16 años que, al igual que mis compañeros, ama la filosofía, ama todo lo que es la lectura, todo lo que es el debate. Y de solo empezar, por ejemplo, con esta cuestión de qué es la filosofía en sí, lo primero que se me viene a la mente fue la clase que tuve en mi colegio en quinto año, en el que como primer punto había que escribir qué era para nosotros la filosofía. Realmente fue algo bastante difícil para mí escribirlo con palabras porque significaba tanto desde un inicio, desde los 14 años aproximadamente llevo leyendo, llevo indagando, pero nunca me puse como a cuestionarme si realmente era una materia que a mí, en la que yo tal vez tenía como conocimiento tal. Y una vez que pasaron las clases, era tanto el nivel de comodidad que iba sintiendo que me terminó enamorando por completo. Había empezado por la literatura, por ejemplo, y pasé de plano a la filosofía, porque es un arte, es una disciplina que no se estudia como tal, como una materia del colegio, sino que siento que se vive. Uno vive la filosofía cada día, uno aplica eso que va leyendo a su cotidianeidad. Uno reflexiona y uno sobre todo se cuestiona esa clase de verdades que por ahí uno las da por hecho y a lo mejor después con un debate, con una lectura, con unas palabras, un poco termina cambiando también su punto, termina moldeándolo, que fue algo que me pasó. Mi primer acercamiento como tal, más allá del colegio, fueron las Olimpiadas de Filosofía el año pasado. Como contaba mi compañero, nos habíamos inscrito. Era todo nuevo para nosotros porque para empezar ni siquiera teníamos la materia de filosofía, no sabíamos mucho de la rama, pero era una cuestión de voluntad, nos gustó y empezamos a leer, empezamos a buscar, y este año de la misma manera, ya con un par de conocimientos y experiencias sobre todo adquiridas, personas que uno conoce, charlas que uno tiene que quedan guardadas y que en ciertos momentos se acuerda también y las lleva a la práctica. Este año, bueno, mis compañeros, y yo tuvimos la posibilidad de participar nuevamente, de encontrarnos, de formar un grupo con un par de compañeros más, y sin duda eso terminó también intensificando aún más ese amor a la sabiduría, el poder
debatir, el poder charlar en un grupo de WhatsApp en cualquier momento, mandar algo y poder seguir con el debate, que no se quede solo en la materia o que no se quede solo en la olimpiada. Acá también entra esto de el amor que uno tiene hacia su rubro, hacia su actividad. En este caso, nuestro profesor también se encargó de meternos en la materia, de darnos ese ánimo, esa fuerza, esa energía de estar siempre en todo momento para nosotros y demás, que fue algo que sin duda también se lo agradezco a mi profesor, por ejemplo, porque me hizo, si era por mí, yo me quedaba simplemente en la olimpiada y poco más, pero él desde un primer momento nos dijo que era algo lindo, era algo que nos podía llegar a gustar, que terminó teniendo razón. Bueno, pasamos al segundo trimestre, sería una vez entendido ya lo que son conceptos y tal, y entramos de plano al ensayo, dentro del contexto de la olimpiada. Sin duda era algo nuevo también para nosotros el hacer un ensayo, de repente el tener que hacer un escrito de 1600 palabras, tener que seguir ciertas normas, tal. Parecía de plano algo muy complejo que al final terminaba siendo algo que por gusto también lo hacíamos. En mi caso al menos, yo con mi tesis y tal continúo todos los días leyéndola, continúo buscando autores porque se trata de un gusto, se trata de algo que a mí me encanta verdaderamente leer, el indagar. Mi ensayo, por ejemplo, habló sobre el inconformismo, que también era un tema que resonaba con mi vida, que en parte era algo que yo como que quería expresar, quería dar a conocer también esta dualidad que por ahí presentaba, cómo es que me sentía tal vez angustiado por algunas cosas, no llegaba a comprender otras, y de tantos autores tal me di cuenta de que son ciertamente cosas que a todos nos pasa o que todos pensamos, que todos sentimos, que por ahí pasamos por alto, que tal vez decimos, no, esto a mí nomás me está pasando, es mi problema, y realmente a muchos también de mi entorno se sentían identificados. Creo que eso fue sin duda más uno de los mayores premios, digámosle, que yo sentí tener, como el que una vez presentado mi ensayo, semanas siguientes mis compañeros me seguían hablando sobre el tema, de que les ayudé, de que les hice reflexionar tal, o cómo es que se seguían acordando de lo que yo hablé, que era algo que no me imaginaba que pase, que yo creía que iba a quedar solo en el colegio. Es algo verdaderamente hermoso el poder dialogar, el poder leer, el poder compartir y sobre todo el ser escuchado también. Así como el saber que el otro te va a acompañar, que el otro va a estar también ahí para escucharte, para darte una respuesta, que son siempre desde la perspectiva de uno. Eso también es algo que me apasiona, que nunca pensé poder encontrar con alguna otra materia, que así como mencionaba mi compañero, hace que ahora que estoy en quinto año, casi sexto, yo me incline hacia el estudiar filosofía, el ser un profesor, el dedicarme a la materia, porque conoces gente, conoces pensamientos y sobre todo es un mundo en el cual sos aceptado, podríamos decir, es un mundo en el cual vos podés formular un pensamiento propio en base a lo que pensás, en base a lo que sentís, y va a haber más de uno que te diga, sí, me parece, yo también siento lo mismo, o tal vez no, pero ahí se da la charla, ahí se da el debate nuevamente, y ahí está otra vez la parte interesante que tiene la disciplina. Por ahí, bueno, yo en otras materias no solía sentir esa comodidad que siento al estar en clase y saber que lo que yo pueda formular o lo que yo pueda escribir no esté del todo mal, como si lo estuviese haciendo una ecuación de matemáticas, que yo de verdad no sé matemáticas del todo, me suelo llevar la materia, entonces estaba como muy acostumbrado a esa estructura, de esa fórmula.
Y es como si la filosofía escapase de toda fórmula, es algo realmente libre, es un arte en el cual todos pueden participar, pueden sentirse incluidos sobre todo. Y creo que es una de las cuestiones que más me terminó enamorando, aparte de los autores, aparte de las personas, aparte de las experiencias que uno vive, el hablar frente a tantas personas fue algo que yo jamás me hubiera imaginado hacer, o tal vez no con 16 años, tal vez me imaginaba siendo profesor y bueno, ahí recién tener que hablar frente a un público o demás. El presentar un ensayo tampoco se me hubiera pasado por la cabeza a mí yo de hace un par de años. El seguir con ese ensayo y con la idea como de continuar participando, de continuar en una materia, nunca me pasó como ese, digámosle, el estar tan enfocado en algo que por ahí en el colegio, en la escuela, son materias que uno aprueba y al año siguiente continúa con otros temas. En este caso es como el quedarse con algo que te gusta y que te devuelve a la vida, te devuelve al pensar, te devuelve al sentir. Es sin duda algo que yo reconozco y aprecio mucho de la no materia, de la disciplina, de lo que conlleva la práctica diaria, con tantas personas también que me fueron enseñando eso. Ya sin nada más que decir, y para no llevar tanto tiempo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Oti, por pasarme la palabra. Sí, que muchas gracias por pasarme la palabra y además muchas gracias también a la biblioteca, digamos, para darnos este espacio en el cual yo creo que lo más importante, lo más fundamental no es un tema de darnos a conocer, sino es el hecho de poder compartir pensamientos, de compartir opiniones. Bien, seguramente lo más fácil que se puede hacer en este momento, ¿no?, para dar una introducción a la hora de hablar de la filosofía, es justamente una introducción etimológica de la palabra, ¿no?, que es, bueno, el amor al saber. Bien, interesantemente también es fundamental apuntar el hecho de que no necesariamente es el filósofo quien ya tiene o ya se ha apropiado de ese conocimiento, contrario al sabio, por ejemplo. Cosa que no significa necesariamente que no pueda llegar a adquirirlo, ¿no? Que justamente la razón del por qué Sócrates usaba la mayéutica era porque justamente creía en el hecho de que todos podíamos llegar a alcanzar de alguna manera el conocimiento. Bien, a su vez, creo que la importancia de la filosofía recae en el hecho de que es tan cara a la misma esencia del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que diferencia al ser humano justamente de los demás animales es la razón, la racionalidad, ¿no? Que, por ejemplo, Aristóteles lo traducía al hecho de poder conocer la esencia de las cosas. Bien, es pensando en esto que, bueno, y yendo a la experiencia propia, me parece tan importante, que ya lo hicieron mis compañeros, el destacar el carácter cambiador que tiene la filosofía en el ser humano, digamos. Yo, particularmente, yo en ningún momento pensé, o más bien anteriormente, en ningún momento sentí ningún interés por la filosofía antes de, digamos, 1 año y medio hacia atrás, ¿no? Si bien mi acercamiento a la filosofía es más bien político, digamos, es decir, la política es lo que me acerca en todo caso a la filosofía, siento que la importancia de la filosofía recae en casi todas y cada una de las disciplinas que se pueden ejercer de alguna manera en la vida humana. Bien, es pensando en esto que, bueno, yo nunca pensé ni siquiera en hacer un ensayo, tampoco. Llega el principio de este año y me entero del tema de las Olimpiadas de Filosofía, que bueno, es inevitable hablar de eso, ya lo hicieron mis anteriores compañeros y pienso que es fundamental por el hecho de que es el acercamiento más íntimo, yo creo, que hemos tenido justamente a la disciplina. Bien, y la realidad es que yo ni siquiera había conocido a mi profesora de filosofía, por ejemplo, digamos. Yo no sabía nada de filosofía y yo me puse a escribir mi ensayo, digamos. Que obviamente en esa actividad uno puede cometer muchos errores, porque el hecho es que hay muchos autores filosóficos. Es justamente por eso que, por ejemplo, uno puede plantear una idea que ya ha sido reformulada 1000 veces, ya ha sido contrariada 1000 veces,
O quizás uno se siente muy, muy inteligente, muy capo, usando palabras, digamos, más habituales entre nosotros, ¿no? Al plantear ideas que en realidad ya han sido planteadas, ¿no? Y, por ejemplo, volviendo justamente a ese ensayo primitivo, muy rupestre que yo había hecho al comienzo de año, yo veo muchos errores, ¿no? Veo muchos errores gramaticales, ortográficos, también veo muchos errores en la forma misma de redactar un ensayo. Ahora, yo noto algo que es innegable en el mismo, y es el amor. ¿Por qué? Porque yo siento que, al igual que Sócrates, por ejemplo, planteaba el hecho de que el conocimiento ya se encuentra, o la capacidad más bien de adquirir ese conocimiento, ya se encuentra en todos y cada uno de nosotros, también a su vez pienso que el amor por la filosofía está inherente justamente a la esencia humana y por tanto todos realmente podemos llegar a amar la filosofía. Evidentemente no todos podemos tener los mismos pensamientos, eso es evidente. Ahora, el hecho de gustar de la misma disciplina, pienso que es algo, otra vez, inherente al ser humano. Bien, y yendo justamente a mi desempeño en las Olimpiadas de Filosofía, yo, en el transcurso del año, digamos, me profundicé en la temática que yo quería tratar y por tanto cambié bastante de pensamiento respecto de cuando yo empecé a escribir ese ensayo primitivo, digamos, y también después de haber escrito el ensayo final que estaba en las Olimpiadas de Filosofía, ¿no? Es decir, obviamente, la actividad de las Olimpiadas de Filosofía es plantear una hipótesis, desarrollarla y luego defenderla, ¿no? Pasa tanto tiempo luego de la escritura del ensayo mismo que es inevitable el hecho de terminar quizás replanteándose algunas cosas, diciendo, bien, esto yo lo diría de otra manera, bien, esto no estoy tan de acuerdo. Está perfecto. Ahora, yo me puse a defender otra cosa que considero fundamental en el ser humano. Kant, por ejemplo, hablaba de cómo posterior a la racionalidad del ser humano viene ineludiblemente el deber moral del mismo, ¿no? Y bueno, me basé, sin saberlo, que esto de lo que estaba hablando anteriormente, o más bien, me acerqué mucho al pensamiento kantiano de la moral sin ni siquiera saber nada de Kant. Es más, yo lo leí a Kant después de haber escrito todo mi ensayo. ¿A qué voy con esto? Porque yo sí podría hablar de, bueno, más adentrándome a la participación misma en las Olimpiadas, ¿no? Fue una experiencia hermosa, digamos. El poder defender una idea, además, yo creo que hace incluso madurar al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que esta capacidad de poder defender aquello en lo que se cree es fundamental en el mismo. Ahora, pienso que es hasta cierto punto redundante con lo que ya se ha dicho el hecho de ponerme o inmiscuirme respecto de eso, de las Olimpiadas de Filosofía. Así que quisiera cerrar esto justamente diciendo esto, que a mí lo que me parece más importante, más interesante de, digamos, de todo este espacio que se nos brinda, de todo lo que hemos vivido o experimentado, el amor a la filosofía, que es, o bien el amor al conocimiento, que es algo ineludiblemente humano, digamos, que todos lo poseemos de alguna u otra manera, incluso sin ni siquiera gustarnos la filosofía. Nos pueden gustar otras disciplinas y no saber nada de filosofía, que aún así de alguna manera estamos filosofando, ¿no? Es justamente lo que decía Gramsci, que todos somos de alguna manera filósofos, ¿no? Que usando términos hegelianos, por ejemplo, todos somos seres de alguna manera en sí, no para sí. Pero haciendo hincapié en esto es que incito otra vez que todos deberíamos darnos al menos esa oportunidad, si es que nunca lo hicimos hasta ahora, de inmiscuirnos un poquito al menos en la filosofía, ¿no? Beber un poquito de ahí, que quizás algo sacamos, porque me parece muy importante el hecho de dar la oportunidad a algo que no conocemos y que es tan importante o tan hermoso como lo es la filosofía. Muchas gracias. Damos el espacio a los que quieran preguntar o hacer alguna reflexión. Empiezo yo. Excelente, chicos, fue un placer escucharlos y inicialmente me da esperanza, mucha esperanza de escucharlos. Primero me emociona porque fui profesora por 30 años en el Instituto San Martín, así que ver que haya alumnos del colegio que sigan trabajando estos temas es muy importante
vos sos de otro colegio, pero igual que se hayan ocupado de este tema con la pasión que hablan, cómo se expresan, es muy importante. Yo les preguntaría, porque creo que Benicio. Benicio. Sí, cuando Benicio y Ignacio dijeron más o menos a qué temática se ocuparon, pero ustedes dos no, o al menos yo no escuché, si podrían especificar qué tema trabajar. Bueno, yo para mi ensayo, en esta ocasión, trabajé lo que es la soledad principalmente, que considero eje central de mi ensayo. Pero antes de hablar de este ensayo, me es necesario también hablar del ensayo anterior que yo tuve. Y es que yo considero que pese a que la calidad que yo considero que tenga el ensayo anterior, que para mí fue muy, muy poca, una vez leído más, haber conocido más, que claramente uno juzga distinto las cosas del pasado, lo cual está mal, pero yo considero que ese ensayo es de menor calidad al actual. Sin embargo, yo ahí había abordado una cuestión que era puntualmente el acto de la memoria y de olvidar. Y si bien como tal pueden ser que ambas temáticas no tengan una similitud directa, lo que yo considero que caracteriza necesariamente a mis ensayos y por ello a mi pensamiento, a mi manera de reflexionar, es siempre de alguna manera una visión más colectivista o una visión del todo, del conjunto. Y es algo que me ha llevado a debatir con mi propio profesor, debido a que como tal él considera de que de alguna manera uno tiene que reflexionar y hacer filosofía de aquello que a uno le trasciende personalmente de alguna manera, pero yo, por mis características personales, por mis vivencias, por lo que yo he hecho siempre, me tiendo a involucrar en aquellas actividades que representen a un grupo, por lo general. Yo soy centro de estudiantes en mi colegio, he sido delegado de mi curso, participo en prácticamente todas estas cuestiones que tengan que ver con la representación y con englobar a un grupo. Entonces, mis ensayos siempre tienden a ir, y mi reflexión siempre tiende a ir, de alguna manera focalizada a una problemática general, una problemática que todos podamos experimentar de una u otra manera y que a todos nos toque vivir de diferentes formas. Porque como tal, lo que yo le decía a mi profesor es que yo la soledad no la podía experimentar, o al menos no de la manera en la que yo la describía. Sin embargo, muchas otras cuestiones que yo abordo en mi ensayo referidas a la propia soledad son propias de mi vida y de la vida de casi todas las personas. Profundizando un poquito más en esta cuestión, que me lo dejé en la introducción, mi ensayo como tal aborda la soledad y realiza un paralelismo. Primero que nada, realiza un análisis de la soledad en la actualidad, identifica los factores que promueven y que provocan el surgimiento de la soledad, o los que en mi opinión son aquellos que la generan, en base al tópico que trata la Olimpiada, que es la era digital, justamente algo que nos interpela a todos y que creo yo que la mayoría estaríamos de acuerdo que de alguna manera nos desconecta. En mi ensayo se trata de evidenciar justamente cómo es que nos desconecta, de qué manera nos desconecta, y para ello se vale de, en principio, un análisis totalmente lógico y formal, si se quisiese, de la soledad, identifica sus factores y después la compara con la filosofía existencialista del absurdo, de modo tal que conecta la soledad con esta cuestión existencialista que propone esta edición de la Olimpiada. La filosofía del absurdo es mi primer acercamiento que yo tuve como tal a la filosofía, y es que la primera obra filosófica que leí, o que recuerdo que fue la primera que leí, fue El mito de Sísifo de Albert Camus, que creo que es la obra base del razonamiento de Camus y es la obra necesaria para entender al absurdismo como tal. Y esta corriente de pensamiento es la que me influencia hoy justamente a todo el resto de mis reflexiones, pero no de una manera poco original o dogmática, si se quisiese, sino de modo tal que sirva como una base para entender muchas cuestiones que por ahí escapan a ese uso de la razón. Como seres humanos nosotros estamos muy empecinados la mayoría de veces en buscarle una explicación y un porqué a todo. En el imaginativo popular se tiene la idea de que el filósofo es aquel que siempre pregunta por qué. El absurdo de Camus nos propone rechazar de alguna manera esta idea que tenemos nosotros de siempre necesitar buscar un significado último a todo, y es una filosofía que a mí me parece superadora porque funciona como una antítesis al existencialismo tradicional propuesto, por ejemplo, por Sartre, por Kierkegaard, etc.
de modo tal que es una visión revolucionaria, es una visión distinta, y es algo que se enlaza con un montón de filosofías diferentes, como ser, por ejemplo, el estoicismo. Y además de ello, yo en mi análisis relaciono y comparo los elementos que propone el absurdo, que en general es esta comparación que nunca nos lleva a nada, esta contraposición de dos intereses que, que se cancelan entre sí por ser necesariamente opuestos, con la soledad y cómo es que ésta se produce en la actualidad. De modo tal que yo declaro en mi ensayo, y se puede decir, que la soledad en la actualidad es un fenómeno que es necesariamente absurdo. Y ese absurdismo yo lo traslado a la propia existencia humana, que se ve trascendida por esta soledad, por la era digital y por muchas cuestiones, de modo tal que termina por resolver a través de la rebelión la salida, si se quiere, a la soledad. Pero eso es como la visión primaria del ensayo. Lo que se quiere decir entre líneas es que esa rebeldía que se expresa en un principio con el ejemplo de la soledad trasciende a un montón de aspectos de nuestra vida y en última instancia a nuestra existencia como tal. Bueno, a mí me pasó algo casi que contrario a lo que le sucedió a mi compañero, y es que yo de principio, al comenzar mi ensayo, lo que quería era como compartir un pensamiento mío que se identifique como tal con mis ideas, porque sentía que era una forma más cómoda de defender posteriormente la misma tesis. Al inicio, en la introducción de mi tesis, de mi ensayo, yo mismo menciono cómo es que durante bastante tiempo busqué libros, autores, y ninguna idea me terminaba convenciendo del todo, sino que, al contrario, la falta de una propuesta me terminaba generando cada vez más angustia. Fue como un periodo de inicio de frustración, al no encontrar un tema, al no saber de qué hablar. Tenía todas las ideas, había leído un par de autores, un par de libros, pero seguía sin encontrar el eje, sin saber con qué abordarlo, en base a qué abordarlo. Y fue en base a esa frustración que yo sentía, esa muchedumbre de ideas, que terminé dándome cuenta de que ese era un tema bastante interesante del cual yo podía estar hablando horas y horas, cómo es que nada me terminaba conformando del todo, y así es como nace en parte mi ensayo que se titula El problema del inconformismo, llevando esto también con un par de películas que yo había visto. Una que me encantó fue de Disney, que se llama Soul. Nos habla también de una cuestión que termina como identificándose en parte con muchas personas. Un profesor de música frustrado que tiene como sueño el ser músico de jazz profesional, pero que sin embargo lo que tiene a su alrededor, esa vida que tiene como profesor, las personas que tiene a su alrededor, las clases que da a sus alumnos, es como si no le diese importancia a eso, porque está anonadado, está cegado por ese sueño frustrado, como dije, de ser músico. El profesor, en cierta parte de la película, termina expresando cómo es que no disfruta de su vida por estar tan enfocado en ese sueño, en ese objetivo que tiene. Y es ahí donde termino identificándome en parte con esa situación en la que yo mismo me veía siendo parte. Y entonces comencé a escribir. Al principio recuerdo que habré hecho como 20 borradores que los mostraba una y otra vez a mis profesores. La introducción solamente me llevaba 1000 palabras de 1600, por ejemplo. Era todo un proceso nuevamente de rehacer, de volver a escribir, volver a leer. Y llegó un momento en el cual por fin comencé a ponerle palabras y encontrarle una relación a todo eso. Sobre todo me sentí muy cómodo hablando de los excesos. Yo al inicio hablo de cómo el exceso de inconformidad termina siendo perjudicial para el hombre. Ese exceso mío de inconformidad me estaba impidiendo justamente el disfrutar del hacer el ensayo, el disfrutar de las clases, porque
Era como si lo único que hacía era frustrarme por no encontrar un tema. Entonces yo, en uno de los primeros borradores finales que termino teniendo, hablo sobre cómo el exceso de inconformidad es rotundamente perjudicial para el hombre, sin darme cuenta también de la otra parte, de la otra cara, de la antítesis misma de la inconformidad, que me lo dijo mi profesora de lengua, que es la misma inconformidad. Schopenhauer definía al hombre como un ser naturalmente insatisfecho, y eso mismo se relacionaba también con lo que yo no me estaba dando cuenta, que mi profesora me lo dijo, que es que la misma inconformidad en realidad tampoco era mala del todo. Me dijo mirar las dos caras de la moneda, que yo al inicio no entendía porque estaba tan concentrado en ese exceso, en lo perjudicial, lo que no me estaba haciendo bien, digámosle, de la insatisfacción, que no me estaba dando cuenta también de que es bueno, es sano para el hombre el sentirse inconforme con las cosas que tiene, no con todas las cosas que tiene, perdón, con ciertos aspectos de su vida, el sentirse inconforme con ciertas situaciones en las que se ve involucrado, porque justa y precisamente es consciente de que puede dar más, de que puede tener algo mejor, y termina siendo como un motor impulsor para el hombre su misma inconformidad. Ahí fue cuando terminé como de encontrar por fin ese eje, esa temática de la cual hablar, que era la inconformidad desde sus dos caras, desde su dualidad, desde su dicotomía. Y termino proponiendo como conclusión, como síntesis de mi ensayo, que tanto el inconformismo como el conformismo tienen ambos su momento y su lugar. Lo importante es, y esa fue una reflexión que la tenía guardada, digámosle, que yo de alguna u otra manera la quería compartir en ese ensayo, plasmar, era esto del ser agradecidos, esto del valorar el presente, de encontrar ese equilibrio entre la ambición y lo que tendría que ser también la aceptación. Porque yo mismo terminaba encrucijándome al hablar únicamente de lo malo, únicamente del exceso, sin darme cuenta de que también era válido lo demás, y que inclusive si presentaba ese primer boceto, por ejemplo, yo mismo me terminaría dando cuenta por los cuestionamientos que me iban a hacer, que también tenían razón con respecto a que la inconformidad es algo bueno. Y claro, fue un proceso largo para mí, porque no solo al presentar mi ensayo, lo había hecho el mismo día, el día límite fue que lo terminé presentando, de tanto que tenía para escribir, que seguía sintiéndome hasta el último día, estaba dudando de qué añadir, estaba sacando todavía algunos párrafos, y sin dudas lo que no me esperaba era el entregar ese ensayo y el continuar leyendo, el continuar enriqueciendo ese pensamiento, al grado de que llegó un punto, como también lo había planteado mi compañero, que ese ensayo pasado también yo notaba ciertos errores o notaba ciertas cosas que quería cambiar o añadir, pero me iba a pasar también con las palabras, que sin embargo me resultaron muy útiles, no solo para la tesis como tal, sino para la práctica. Esto del estoicismo, el epicureísmo, ciertas corrientes y visiones existencialistas, fueron cuestiones que, aunque no las terminé, algunas sí, algunas no, plasmando en el ensayo, las terminé incorporando a mi vida, las terminé teniendo en el hoy, teniendo en la práctica. Y ahí es donde nuevamente hablamos de la filosofía como una forma de vivir, como una forma de expresarse y de pensar, en la cual uno siempre está sumergido, bueno, en mi caso como el amante de filosofía, se siente sumergido en la misma. Por más de que por ahí sea yo el único que está leyendo en mi casa, siento que estoy como en contacto con esa filosofía, o por más de que haya momentos en los cuales... Haciendo algo útil. Claro,
momentos en los cuales estoy en algo que nada que ver con la filosofía, le termino encontrando el sentido. En mi confirmación le encuentro algo de David Hume, le encuentro algo de San Agustín, mencionan a Santo Tomás de Aquino y me acuerdo nuevamente de mis clases con Martín. Y es algo que nace en base a ese amor, a esas ganas de leer y sobre todo de siempre seguir aprendiendo, como esto que decía Sócrates, del solo sé que no sé nada, cómo es que uno es consciente de todo lo que le falta por aprender, todo lo que no sabe, y esto, lejos de ser algo que le resulte negativo, termina siendo como algo que le impulsa a seguir, a no estancarse, no detenerse, y ahí estaríamos evidenciando la filosofía como práctica cotidiana. Es sin duda una de las cosas que más me llamó la atención al terminar mi ensayo, cómo es que seguía en contacto con la filosofía. Por ahí antes no me pasaba, en una instancia anterior había presentado mi ensayo y no tuve más contacto con la filosofía hasta este año. Por supuesto que seguí leyendo, pero más de literatura, más de otras cuestiones, hasta que nuevamente, al tenerlo como materia, fue que hubo como una constancia, digámosle, hasta que llegó un punto en el que esa constancia la fui dando yo. Esa constancia yo mismo, por voluntad, por gusto y por elección, la terminaba impartiendo en mi rutina, el dedicarme una hora a leer, por ejemplo, el buscar libros, el buscar autores, el cenar viendo un video de YouTube que habla sobre la filosofía de Platón, explicada con Minecraft. Fueron cuestiones que por ahí yo tal vez en unos años anteriores no me imaginaba cómo estar tan en contacto, ser tan fan, digámosle, que no termina siendo fan porque para mí es como el amar verdaderamente la disciplina y la materia. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vos habías levantado la mano? Yo más que nada he evidenciado, soy padre bautista, el que no quiere que estudie filosofía. Yo evidencié el cambio de ellos y el empirismo por cada uno de sus temas, porque los vi en la primera fase, allá en el Hogar Don Bosco, que era mi lugar, el Hogar Don Bosco. Los vi a ellos, ahí los vi disminuido a cada uno de ellos. Sin embargo, cuando los vi en la instancia provincial, los vi magnificados a cada uno de ellos. Su oratoria cambió, gracias a Dios. Empezaron a incorporar términos, cada uno de ellos. Si bien por ahí los conozco a ellos, no tanto a Ignacio, porque son compañeros, ¿cómo se llama? Tirán, por ejemplo, era compañero bautista en el Don Bosco, y cómo ellos han crecido, y me alegro por ellos, que estén encontrando su camino, cada uno de ellos, y ojalá le vaya bien, y que ese glosario que tienen lo puedan utilizar para bien, ¿sí? Lo puedan utilizar para bien. Y bueno, sentirme orgulloso de verlos, sentirme orgulloso de ese profesor, porque yo también soy profesor de danza, nada que ver, todo tiene que pasar por el cuerpo para mí, y cada uno se apropió de su tema. Yo soy fan de dos frases: lo que es de uno nunca sale mal, y se evidenció en cada uno de ustedes que eso era de uno, ¿sí? Y el otro, la frase que le va a servir para la vida es: hay que hacer. Con eso que tiene que empezar a hacer. Así que los invito a que empiecen a hacer, el camino que le quede acá en adelante sea para bien a cada uno. Una cosita. Hoy creo que vos, Álvaro, decías o Ignacio, algunos del tema de las certezas. O sea, como uno quiere hacer un trabajo, un ensayo, como decías vos, y bueno, vos pones una hipótesis, un desarrollo, una conclusión, y ahí es cuando está el problema
¿verdad? Más importante, las conclusiones, a ver qué decimos. Porque no hay nada determinado tampoco. O sea, en este tipo de trabajo, sobre todo dentro de las ciencias sociales, yo soy de historia, uno hace un trabajo aproximado y siempre se pone a consideración, y está bien lo que vos dijiste, que cuando expusiste el trabajo, seguro que las otras personas te van a hacer ver cómo se interpreta tu trabajo, si se entiende o no lo que vos querías decir, y siempre andamos por los grises. O sea, nunca podemos dar una afirmación, o sí podemos darla, pero sabemos que no es la única ni determinante. Y justamente la filosofía ayuda a eso, a la pregunta, a la duda y a exponer determinadas tesis, como decían ustedes, pero que pueden ser aceptadas o no, o aproximadas. Como ustedes son muy jovencitos, me surgió la ansiedad de querer transitar un tema y terminarlo, abordarlo y que sea aceptado así de manera encuadrada. Y no es así, precisamente no es así. ¿Qué autores vos, creo que no mencionaste, Álvaro, qué autores son los que más te atrajeron? Bueno, en principio, como dije... Porque la tenemos, En principio, como dije, Camus, Camus. consideraría que es el autor matriz de mi ensayo. Lo digo en mi ensayo justamente. Es uno de los autores principales que a mí me influenció tanto a lo que es la reflexión propiamente dicha de mi ensayo como a la filosofía en general. Pero sin embargo, yo considero que prácticamente cualquier autor siempre se puede sacar algo. No importa lo remotamente distante que sea el autor a un tema, siempre se puede sacar algo. Y como consejo, como experiencia, si se quiere, jamás hay que ceñirse a un solo autor y jamás hay que privarse de otros autores. Por ejemplo, Nietzsche tiene una costumbre de que se dice que Nietzsche es muy complejo, o también por mala fama de que aquellos que leen a Nietzsche tienden a creerse superiores. Nietzsche es un personaje, como persona fue un personaje, y como autor es uno de los autores más importantes que tiene la filosofía occidental, eso es innegable, y principalmente surge esto de cuestiones de malinterpretaciones y de cosas que el propio Nietzsche dejó para que sean de esa manera, con una clase de ironía, si se quisiese. Sin embargo, leer a Nietzsche es algo que a mí, por ejemplo, se me hace de alguna manera cómodo, pero con cierto desafío al momento de entender esos aforismos, de entender esas definiciones implícitas. Y en general es un autor que a mí me gusta, que me encantan sus ideas y que si fuese por una opinión popular, si se quisiese, mucha gente no lo leería simplemente. Y esto me surge, primero que nada me gustaría también recordar a mi profe, que también es nuestro profe sería porque somos del mismo curso, que se llama Martín Cabral, algunos de acá lo conocerán. Como docente es indefinible, simplemente es una locura como docente, pero me dijo una frase que a mí me encantó porque tuvo tanta razón cuando me la dijo que es innegable, y me dijo: vos vas a ver que tu ensayo es bueno cuando no estés conforme, me dice. Cuando quieras seguir con el ensayo, vas a ver que el ensayo es bueno, me dice. Cuando vos te quedes en un solo plano de pensamiento es cuando el ensayo está fracasando, me dice. Y tiene tanta razón porque a todos creo que nos pasa de que una vez que terminamos la escritura, el proceso no queda ahí. Siempre queremos agregar algo más. Y él fue que, preguntándose una vuelta en la clase de filosofía, hablando en general, me dijo: para la próxima clase tráeme estudiado Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, me dijo. Y en ese momento estábamos cargadísimos con tareas, y yo en un principio pensé: ¿qué le pasa a este que quiere que estudie? Y encima que me lo desafió. Solemos tener esa clase de peleas entre nosotros por esta diferencia de pensamientos, y yo en ese momento dije: ¿qué está pretendiendo que estudie? Porque yo sabía que eran autores de tipo cristiano, y yo siempre me ceñí a que una persona que es cristiana, que tiene muchísima fe y que profesa el cristianismo, no puede ser de la filosofía, decía yo, va en contra de lo que es el pensamiento filosófico. Entonces, en parte por curiosidad y en parte para joderle a él, me puse a investigar y me terminaron encantando los autores porque no les había dado la oportunidad de conocerlos y porque pude ver cómo
pese a que yo pueda estar o no de acuerdo o en desacuerdo con ello, pude ver que la calidad de razonamiento y la manera de razonar las cosas desde un punto de vista tan remotamente distinto al mío como es la fe, es algo que, digámosle, que a uno le aporta un aire fresco, no está dentro de esa filosofía atea, como por ejemplo Nietzsche la promueve, como por ejemplo Camus, que es mi autor de referencia, y puede ver las cosas desde otro punto de vista, y eso de alguna manera a uno le enriquece. Justamente, usted lo decía, las ciencias sociales se basan mucho en esto de propongo algo, alguien propone lo contrario. Hegel decía literalmente que el conocimiento y el desarrollo humano era producto de las tesis, de la antítesis, que generaban una síntesis. Esa es la dialéctica de Hegel. Y yo creo, para finalizar, de que en parte en eso se basa nuestro recorrido, nuestro desarrollo y el de la filosofía en general. Y creo que eso es lo lindo. Es lo lindo que es estar en desacuerdo muchas veces, porque del acuerdo no surge nada nuevo, es del desacuerdo, de que a mí no me parezca lo que a la otra persona esté diciendo, es de ahí de donde nosotros sacamos nuevas ideas, nuevos conceptos y sacamos de alguna manera filosofía. Sí. Primero quiero felicitar porque la verdad que lo conozco a los chicos de la Olimpiada, estoy admiradísima, emocionada. Me hace repensar en el rol también de docente, que tenemos la responsabilidad que tenemos los docentes para inculcar ese amor por cualquier disciplina. En este caso, el profesor Martín también lo conozco. La verdad que todos quisiéramos ser Martín en ese momento cuando dice es un profesor aquello, ¿no? Pero no por el hecho de la consideración que tienen los alumnos, porque siempre estamos acostumbrados a valorar una cosa de la vida, sino para contagiar el verdadero amor por aprender. Y por otro lado, también la importancia que tiene la materia. Yo le quería preguntar a los chicos qué consideran ustedes si es importante aumentar la cantidad de horas de filosofía, porque es como una materia, se da en 5 años en todo el nivel orientado, y es como una materia que pasa casi desapercibida en toda la mayoría de las escuelas. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre ese tema? Bueno, en cuestión siempre analizo esto de la filosofía y siempre lo tomo en cuenta cuando se hace una crítica hacia la filosofía sobre si es útil o no. Tomo en consideración también que, por ejemplo, en las sociedades asiáticas, sobre también un cambio paradigmático que tienen en sus modelos sociales, todas las materias de carácter social se han ido eliminando, se han perdido en cantidad de horas, como decía la profesora Silveiro, ya que no lo ven con una cuestión de utilidad. El pragmatismo que tienen ellos lo llevan a la utilidad hacia una cuestión meramente mercantilista, si se quiere. Ahí entra un problema, ya que en la actualidad llegamos a una sociedad, bueno, como dice Byung-Chul Han, una sociedad del cansancio. ¿Qué es lo que queremos hablar? Estamos frente a una parafernalia que es la sociedad actual, que está impulsada hacia una aceleración de los procesos. No solo la industria, en sí mismo todos los procesos se han acelerado, sino también el cómo consumimos información, el cómo nos informamos todos los días o nos culturalizamos, se ha ido acelerando. La base teórica no está mal, el problema viene de dónde viene esa teoría. Yo siempre digo, el ser humano naturalmente le va a gustar, no sé si va a preferir entre leer un libro de 300 páginas o buscar un resumen. Si uno quiere culturalizarse, realmente va a buscar leer el material original. El leer el resumen es leer a una persona que ya hizo el proceso cognoscitivo y plasma su cosmovisión y sus teorías, o como él percibe el libro. Y es lo más antifilosófico que hay. Ahora, imagínense, eso es un resumen. Ahora, transmítenlo o transfórmenlo en lo que es esto. ¿Qué es lo que lleva? No es que haga una crítica a dedo o crítica al desarrollo tecnológico, no. La tecnología es necesaria, si no, no estaríamos acá haciendo esta conferencia, bueno, no estaría usando lentes. A lo que llevo es cómo se utilizan estos medios y quiénes utilizan estos medios. Ahora, la herramienta para contrarrestar esa falta de culturalización que hay son lugares como esto o lo que hacemos cotidianamente. El aumentar horas no es, y acá una característica más, no se soluciona solo con aumentar horas de la cátedra de filosofía o como asignatura, sino también cómo se utiliza la filosofía. Es algo que yo siempre critico. No tanto de mi docente o ex docente, el profesor Cabral, ya que él sí lleva un poco a esta cuestión socrática o presocrática de cómo plasmar el pensamiento filosófico como herramienta.
El problema de enseñar filosofía y que históricamente ha ocurrido es que se enseña historia de la filosofía y no cómo filosofar. Se nos enseña pensadores y no es que esté mal, pero nos abarcamos a entender todo un contexto y nos olvidamos de la funcionalidad de la teoría. Yo puedo venir y decirle, bueno, el absurdo de Camus plantea la no existencia de Dios y el sinsentido de la vida. Claro, ahora te explico todo el concepto, todo el contexto, pero no te explico cómo se utiliza eso en el día a día. Y ahí llega uno al tema de esa readaptación de conceptos. Y tomando en cuenta lo que decía recién la profesora Lucín, la importancia que hay en el ámbito de las ciencias sociales, uno no busca siempre esta aceptación, porque la inconformidad, tomando lo que decía Bautista, es la importancia en esos contrastes. Cuando uno lee su trabajo, a mí me pasa siempre, leo mis trabajos, siempre me parece que le falta algo. Eso es lo importante, el que uno se siente inconforme con sus propias teorías. O lo que hago yo siempre, diría que medio de capricho, pero es una cuestión filosófica, que todo lo que leo a nivel filosófico de teorías busco darle una segunda vuelta de rosca y una reconceptualización. Y bueno, yo que tengo una tendencia islámica en religión, tomé el absurdo de Camus y llevo la posibilidad de que sí, puede existir un sinsentido de la vida, pero con una existencia primera. Puede existir ese Dios y la vida aún puede no tener sentido. O sea, que Dios nos daría en el plano que es nuestra existencia una libertad de accionar. O sea, salir un poco de ese dogmatismo cristiano de que, bueno, tengo que obrar sí o sí bien para ir al cielo o al infierno y que todo está predestinado por algo. Asimismo, bueno, cada uno y la importancia, ¿no? El arma combativa que tenemos al mundo que nos llevamos hoy en día, o a esta falsa sensación de libertad, es la culturalización misma. No se lleva solo en aumento, porque uno podría aumentar, qué sé yo, 15 horas la asignatura de filosofía, pero si se lleva solo un pensamiento vano, o esa memorización o repetición de conceptos, llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo de repetir conceptos sin hacer profundidad de lo que estamos consumiendo. Bueno, y tomando lo que decía Álvaro, de cada filósofo uno puede sacar una idea y reconceptualizarla en su día a día. Ahora, ya depende mucho de la subjetividad de uno, y también importa eso en el ámbito de las ciencias sociales, y por algo que fue muy criticado, es que nunca puede ser objetivo, no por ello es malo. Y llevado, bueno, tomando los límites, ya que hablábamos del tema del ensayo, y esto es algo que quería decir y me quedó. En su comienzo, cuando uno escribe o cuando tiene ese primer choque, el primer contacto con el ámbito de escribir un ensayo y bueno, lo que son los formatos que tiene la Olimpiada de Filosofía, podría decir que, bueno, 1600 palabras es poco. Fíjense que, bueno, Bautista tomaba en cuenta que 1000 palabras para una introducción acortaba bastante el tema del desarrollo. Yo también, en su momento, en las primeras versiones de mis ensayos, notaba esas 1600 palabras algo cortas. Pero posteriormente me di cuenta que ahí entra el reto de uno como, digamos, entre comillas, filósofo, tratar de simplificar ejemplificar todos los conceptos para que, yo siempre, bueno, digo, para entender que alguien realmente conoce un tema, tiene que tener la capacidad de explicar ese tema a un niño de 5 años. Más o menos esa es la regla. En pocas palabras, es lo que llevaría a uno, incluso en ese rol de ciencias sociales, poder ejemplificar y conceptualizar algo desde lo más complejo hasta lo más básico. Fíjense como un ejemplo de tomar un vaso de agua, llevar a eso. Y entra en esos contrastes, uno se puede enojar, si se quiere, por las limitaciones, pero esas limitaciones hacen a la grandeza. Entonces también, y entra una cuestión contradictoria, por eso mismo digo, no es que hay que ampliar las horas de filosofía como asignatura o otras asignaturas como sociología, psicología, sino profundizar el dar la herramienta, el cómo uno la puede utilizar. La cuestión conceptual uno lo puede hacer a posteriori, pero se tienen que dar las bases de cómo uno filosofa. Y como lo hizo magníficamente mi docente, es empezar con la primera pregunta de responderse a uno, ¿quién soy yo? Terán, ¿podés cerrar? Sí, bueno, pero respondiendo a eso. Exacto, sí. y el mensaje que quiera dar vos en representación de los 4 que estuvieron hablando. Bueno, yo creo que justamente viene, digamos, de la mano el hecho de responder esa pregunta y justamente cerrar esto. ¿Por qué? Porque el ser humano justamente es un ser interpretativo, digamos. Para poder hacer frente a una situación que está enfrente tuyo, debes interpretarla primero, ¿no? Claro. Justamente de eso se encarga la cultura y la educación del hombre, ¿no? Rousseau justamente decía que el hombre se hace hombre a través de la educación, ¿no?
Y a través de la educación me refiero particularmente en este caso a través de la filosofía. Coincido en el hecho de que no necesariamente un aumento de las horas de la materia curricular de filosofía van a significarse en un incremento del conocimiento filosófico a posteriori del estudiante, porque además yo puedo estudiar 20 libros de filosofía en un solo trimestre y después quizás al siguiente yo me olvido, porque no se ha despertado en mí la noción de bien, quiero seguir aprendiendo. Eso para mí es lo importante que habría que despertar. ¿Por qué? Porque justamente a través de los marcos culturales es que las sociedades se dirigen. Por tanto, considerando que estos marcos culturales, que son interpretativos, se entienden a través de esa misma educación, que en este caso particular me refiero a la filosofía, ahí recae la importancia de la filosofía y el por qué agradezco tanto este espacio que se nos brinda a nosotros cuatro. Muchas gracias, chicos. Vamos a entregar unos libritos de filosofía y la de la biblioteca de la señora María José. La foto.